Entonces, empezamos con el Salmo 86. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El estribillo es el siguiente. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Él los ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles filisteos, tirios y etíopes. Han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido allí. El Altísimo en persona los ha fundado. Alaben al Señor todos los pueblos. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Bien. Estas lecciones son el resumen, son 3 lecciones, resumen del curso pasado, del curso número 1. Y nos hemos dado cuenta que estamos mirando a la Biblia como a un edificio desde afuera. Decimos el pueblo donde ha nacido, la geografía, la historia, etc. Cosas desde afuera. Llegará el tiempo, la próxima vez, donde empezamos a mirar ese edificio ya desde dentro. La escritura ya desde dentro. Las cosas fuertes, el meollo de la Sagrada Escritura. Seguimos esta noche mirándola un poco desde afuera, los datos de afuera. Entonces, preguntamos, ¿cuáles libros están contenidos en la Biblia? En el Antiguo Testamento, muchos libros los conocemos. El Génesis, el Pentateuco, los Reyes, los Jueces, los Profetas, los Salmos, los libros sapienciales y otros libros que se llaman los Escritos, que aquí no nombramos. Son 46, lo recordamos. Y en el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas, el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y de toda la Sagrada Escritura. El proceso para la composición de un libro bíblico pudo durar siglos. Fíjense, no es como nosotros imaginamos que un autor, Isaías, se pone sentado y empieza a escribir todo lo que se le viene en mente y en un mes
termina todo. No, no, la Biblia tiene una dinámica muy diferente. Lo veremos más adelante. Por el momento, recordemos que los libros son escritos a través de muchos años, a veces incluso siglos, porque la humanidad era organizada en pueblos que no tenían comunicación. Entonces, las cosas iban lentas. Nacía un episodio, se empezaba a divulgarse este acontecimiento y para divulgarse se necesitaba decenas de años. Luego se seguía comentando ese acontecimientos. Finalmente, después de decenas de años, llegaba alguien, profeta Isaías, que recogía todo esto, inspirado por el Espíritu Santo, recogía acontecimientos y comentarios y escribía, daba conexión a todo lo que se había escrito, lo que se había dicho, y sale un libro. Esta es la dinámica de cómo se escribe un libro bíblico. El Espíritu Santo acompañaba todo el proceso. Esto lo veremos. Y Jesús claramente dice, la Biblia habla de mí. Entonces, está claro que si la Biblia habla de él, no son estudiosos que simplemente hablan de él. Es el Espíritu Santo que habla de Jesús. Solo el Espíritu Santo conocía la realidad de Jesús. Con la iluminación, entonces, divina. Todo el proceso. Lucas 24, 27, precisamente dice eso. Que Jesús dice que la Biblia habla de él. Lucas 24, 27. Ahora nos preguntamos, ¿dónde se escribió la Biblia? Eso, aquí necesitamos que Carlos nos ponga la cuenca del Mediterráneo, porque por ahí están los pueblos donde se escribió la Biblia. Fíjense entonces en la cuenca del Mediterráneo, los países de la cuenca del Mediterráneo, Siria, Egipto, Palestina, por supuesto, Turquía, Grecia, Italia, Roma. Vean, toda la cuenca del Mediterráneo, donde se desplazaban los católicos, los cristianos, y naturalmente nacían los libros. Los apóstoles se desplazaban y recogían todo eso de la comunidad. Y el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo que se movía también en toda esta cuenca del Mediterráneo, con la diáspora. ¿Se recuerda? La diáspora. La dispersión. Diáspora, una palabra griega que significa la dispersión.
Ahora otra pregunta. ¿Cuándo se escribió la Biblia? El Antiguo Testamento se escribió desde el año 1000, viniendo para atrás hacia Jesús, que es el año 1, desde el año 1000, cuando David, etcétera, los reyes, desde el 1000 hasta el año 50 antes de Cristo. El último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de la sabiduría. Está muy cerca de Jesús. En efecto, se dicen cosas mucho más adelantadas. Por ejemplo, se dice que Dios no hizo la muerte. Una cosa muy adelantada. Cuando en los libros anteriores se dice que Dios manda la muerte a todo el mundo. La revelación avanza. Recuerden, la revelación es como hablarle a un niño. Se desarrolla, es progresiva, dice San Juan Pablo II. Entonces, la revelación de la Biblia es como Dios que les habla a la humanidad, empezando desde cuando la humanidad era niña. Abraham, los patriarcas, Moisés, 1200 antes de Cristo, etc. Hasta que llega a 50 años antes de Cristo, han pasado más de 2000 años, casi 2000 años, y entonces el niño ha crecido y ya se le habla de una manera muy diferente, ya más directa, ya más según la realidad. Por eso la sabiduría directa. Dios no hizo la muerte. Ya el niño, la niña ha crecido y está en capacidad de comprender cosas mayores. El Nuevo Testamento se empieza a escribir en los años 60 después de Cristo. Cristo murió en el año 33 y inmediatamente los apóstoles empezaron a difundir, a predicar que Cristo ha muerto pero ha resucitado. Esto era lo que interesaba. Y eso era lo que predicaban a todo el mundo. Predicando, 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 naturalmente dando razones, causas, conclusiones sobre lo que predicaban. Y entonces, a un momento dado, después de 30 años, empezaron a pensar que era necesario escribir eso. Si no, la memoria se olvida. Y entonces empezaron a escribir. Primero fue Marcos, que era secretario de San Pedro. A veces llama la atención cómo San Pedro habla tan bien. Parece que ha estudiado. Bueno, además del testimonio, por supuesto, que había visto las cosas, pero también la ayuda de Marcos, que era un poco más instruido, que le acomodaba las frases, los conceptos que Pedro decía. Entonces, así las otras cartas. Entonces, San Marcos escribe el primer libro, el primer evangelio
y es directo testimonio de San Pedro. Es el más corto, pero es tupido y habla del contenido más fuerte. San Pedro también era un pescador que no hacía poesía o hablaba así conceptual, muy conceptual. El más corto, sin embargo, ha sido un poco como la base de los otros evangelios, especialmente del de Mateo y del de Lucas. Entonces, la Biblia tiene, bueno, San Lucas es interesante porque habla mucho de la infancia de Jesús. Lo veremos ya cuando entraremos en el segundo curso, los evangelios. Ahora es suficiente saber que el primero fue Marcos, que nació dentro del conocimiento y de la predicación de los apóstoles, de testigos oculares, presenciales. Eso los estudiosos lo valoran fundamental, lógico, porque ¿cómo se conoce la importancia de un libro? A ver dónde se fundamenta, a ver quiénes son los autores, si pueden decir lo que dicen o lo inventan. Entonces el hecho de que todo esto se da en medio de los apóstoles que fueron testigos oculares, presenciales, eso es fundamental. Y San Pedro, Marco por San Pedro, luego San Mateo. San Lucas era un discípulo, pero él también participó en el apostolado de los apóstoles. Y finalmente San Juan, que escribe en los años 90, imagínense, él murió muy viejo. Entonces, San Juan tiene una forma de escribir el Evangelio muy especial, muy bella porque es muy profunda, pero muy especial. Por eso se dirá que los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los sinópticos. O sea, la palabra sinópticos, palabra griega que significa ver a la misma manera. Escriben más o menos de la misma manera, como una crónica razonada, fundamentada, etc. Pero más o menos es esa forma. Mientras que San Juan, de una forma muy diferente. Entonces, los tres sinópticos y San Juan, empezando los años 60 y terminando los años 90 con San Juan, el discípulo amado. Ahora, voy a beber agua. Aquí ¿en cuáles lenguas ha sido escrita la Biblia? Estamos viendo el edificio todavía desde afuera. En tres lenguas: hebreo, arameo y griego. El arameo era un dialecto, una especie de Spanglish. Esos hebreos que habían ido en exilio a Babilonia, naturalmente aprendieron el babilonés, pero no querían olvidar el hebreo.
Entonces, el lenguaje de ellos era un poco una mixtura entre babilonés y hebreo. Se llamó arameo. Y la cultura de eso que regresaban de Babilonia, hemos dicho, era tan fuerte que hasta la lengua se difundió en Palestina cuando ellos llegaron. Entonces Jesús habló arameo. Era la lengua del pueblo más sencillo. Entonces, algún libro, pocos, fue escrito en arameo, pero otros sobre todo el Antiguo Testamento, en hebreo, y en el Nuevo Testamento, muchos, la mayor parte, casi todo, diría, algunos tal vez en arameo, en hebreo, pero ciertamente la mayor parte en griego. Siempre el lenguaje popular. Lenguaje popular. El griego, por ejemplo, era un lenguaje popular. La palabra técnica para decir eso es koiné. El griego, la Sagrada Escritura fue escrita en un griego koiné, o sea, del pueblo. Del pueblo. Por eso que cuando se estudia el griego, nosotros que estudiamos el griego, no solo el griego clásico, sino que también las formas distintas de la koiné, porque el Evangelio había sido escrito con el koiné. Entonces, había que conocer el griego clásico, pero también ciertas formas del griego koiné popular. ¿En cuál material? No, hagamos otra pregunta. ¿Cómo se ha transmitido el texto bíblico? Estos libros, ¿cómo se transmitían? Se transmitían con dos medios. Primer medio, las copias de los originales. Las copias de los originales. Los originales, imposible, porque se deterioraban rápido. Afortunadamente, en cuanto se sabía que Isaías había escrito sus profecías, entonces muchos iban a copiar. Entonces, de la copia, del original salían inmediatamente cientos de copias. Y entonces se podía encontrar a Isaías después de 50 años, de 100 años, naturalmente no en el original, sino a través de esas copias que se iban multiplicando y llegaban a ser cientos, miles. Entonces, esa era la forma como se transmitía la Biblia, como todos los libros de ese tiempo. Libros, qué decir, Aristóteles, de Sócrates, todos esos libros que escribían el original, las copias. Naturalmente la ciencia tiene una capacidad para distinguir si las copias son según el original o alguien ha añadido algo. La ciencia es seria, De manera que cuando tenemos el profeta Isaías, no podemos decir,
Si es que es una copia, quién sabe que el que copió, que escribió, alteró las fechas, los nombres, puso otro. No, la ciencia tiene la capacidad de distinguir entre original y copia. Interesante. Entonces, las copias, una forma de difundir, de transmitir los libros. Recordemos que la imprenta se descubrió en 1400, de manera que estábamos muy lejos todavía. Y la segunda forma, cómo se transmitía la Sagrada Escritura, es mediante las traducciones. O sea, con las traducciones, muchos pueblos conocían la Biblia porque había sido traducida en su lengua. Muchos pueblos que hablaban solo el griego pudieron conocer muchos libros del Antiguo Testamento porque en el 250 a.C. la traducción de los 70 había traducido en griego. Entonces ya no era solo un pueblo que conocía los libros escritos en hebreo, sino eran cientos de pueblos que habían aprendido el griego y ahora se les había traducido y ahora ellos también hacían copias de todo esto y se multiplicaba, se esparcía en gran medida la Biblia. ¿En cuál material? ¿En cuál material? También el material eran dos. Aquí ustedes, si tienen un cuaderno con un lapicero, simplemente anotan este nombre: papiro y pergamino. Notan el concepto. Estos son los dos materiales sobre los cuales se escribía en el tiempo del Antiguo Testamento y del Nuevo. El papiro, que era una planta que surge a lo largo del Nilo, una planta acuática que se amasaba y ya se podía escribir sobre este material con papiro amasado. Y entonces con tinta se escribía sobre el papiro. Naturalmente el papiro era también muy perecedero, ¿verdad? Eran hojas. Es cierto que también nuestro papel es de hojas, pero tampoco nuestro papel dura mucho. Es suficiente uno de esos animalitos que entra en la biblioteca, por eso que el cuidado de las bibliotecas es cosa seria, para que no se consuma. Entonces, el primer material, el papiro. Luego, más tarde, vino el segundo material, el pergamino. El pergamino es la piel de animales bien limpiada y allí se escribe bien, mejor que en el papiro, y sobre todo el pergamino dura más.
es más sólido, más fuerte. Se recuerda cuando San Pablo le dice, creo, a Bernabé, Bernabé, pasa por esa comunidad y tráeme mis pergaminos, que se me olvidaron. Tráeme los pergaminos. Entonces, en los pergaminos no es que estaban así como en una hoja, estaban enrollados, como los papiros. Recordemos que cuando Jesús leía en la sinagoga, se dice que Jesús leyó y luego enrolló el pergamino y se lo dio al asistente. Y empezó Jesús a hablar. Entonces, dos materiales, pero ambos perecederos. También por el gran uso que se hacía de las copias. Si uno no hacía su copia, la prestaba, y eran decenas que no sabían, miles que no sabían escribir, eran más los que no sabían escribir. Y entonces se usaban todos los miles de personas que querían leer los libros, tenían que usar las copias. Y también las copias eran muy usadas y también estos materiales se deterioraban rápidamente. También nos acercamos al segundo curso o nos acercamos a la entrada al edificio de la Biblia. Aclarando, diciendo que ahora estamos entrando en el edificio y sepamos que este edificio tiene dos autores, uno humano y uno divino. Los humanos, Isaías, David, San Mateo, etc. Y lo divino, el Espíritu Santo, que era el que inspiraba estos autores. Inspiraba, no dictaba, inspiraba. Luego el autor escribía según sus capacidades, sus conocimientos, lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Por eso la necesidad de conocer bien, científicamente, lo que dice el autor humano, porque es a través de él que logramos entender lo que dice el autor divino. Por eso la necesidad de toda esta ciencia. Dos autores, el humano y el divino. La Biblia no es un mensaje científico, aunque no contradice la ciencia. Pero la Biblia da un mensaje religioso, un concepto muy importante esto, porque cuando se habla sobre todo con los demás que no conocen casi nada de esto, estos son conceptos que hay que aclarar. Porque dice, ustedes dicen que el Evangelio hizo esto, pero la ciencia dice, es que el Evangelio quiere enseñar el mensaje religioso, no científico. Y aquí hay una frase muy famosa
y muy bella, dicha por un cardenal del grupo que estaba juzgando a Galileo Galilei en 1600 después de Cristo. Este cardenal no quiso condenar a Galileo y dijo a los demás, no lo condenen, porque la Biblia enseña cómo se va al cielo, no cómo está hecho el cielo. La Biblia enseña cómo se va al cielo, no cómo está hecho el cielo. Era el problema de que Galileo decía que era la tierra que daba vuelta al sol, no el sol que daba vuelta a la tierra. Pero esto contradecía lo que se veía. Lo que en la Biblia se habla según se veía las cosas a su tiempo. Y entonces decían, vea, el Evangelio contradice la Biblia. Es que estamos en un campo diferente. El Evangelio está en el campo religioso y por lo tanto hay que manejar principios diferentes. La ciencia tiene otros elementos con los cuales hay que manejar la ciencia. Luego, la Biblia enseña lo que hay que creer y lo que hay que hacer. Lo que hay que creer se llama dogmática. En la teología prácticamente todo lo que se estudia, que es bastante, que es antropología y hebreo, etcétera, pero todo se recoge bajo dos materias. Una que se llama la dogmática, es la que enseña las verdades, lo que hay que creer. Y la otra es la moral, que es lo que hay que hacer. Las verdades son estas y por lo tanto hay que actuar así. Hay que creer así, porque así son las verdades, y hay que hacer así, porque eso es lo que enseñan las verdades. La dogmática y la moral. La fe cristiana, que sabe lo que hay que creer, creo en un solo Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la fe cristiana. Pero después, esta fe cristiana debe observar los mandamientos. La fe cristiana es una fe que hace obras buenas. La fe cristiana, las verdades, la dogmática, es una fe que hace obras buenas. Vean que la fe entonces está como en el medio, que une las dos fuentes, la dogmática y la moral. La fe cree lo que se enseña y hace lo que se enseña.
Ahora tenemos 3 minutos de descanso. Si les viene alguna pregunta, recuerde que la pregunta ayuda mucho a entender y se hace un favor a los demás, porque muchos quisieran hacer la pregunta, pero o no se atreve, y cuando alguien la hace, todos estamos contentos porque ahora vamos a ver qué dice, cómo responde el Padre. Entonces, es también un servicio que se hace a los demás. 3 minutos. Santa agua. ¿Cuántos han venido? 18.
interpretación de la luz, ¿verdad? Que tienes aquí. Como si ves de ahí. Hay una pregunta. Una pregunta. Adelante con una pregunta. Aquí no veo la lucecita. ¿Todo lo que creemos en materia de fe es dogma? Sí. Sí. Aunque creemos, eso es lo básico. Pero naturalmente el hacer conlleva tantas cosas del creer, que son tantas las cosas que nosotros manejamos. Es decir, que hay que ir a la misa el domingo, todos los domingos, eso no está en la fe. Yo cuando digo que creo, no digo que hay que ir al domingo, todos los domingos hay que ir a misa. Eso ya hace parte de la moral, que es como una traducción, una aplicación. Eso. La moral es una aplicación de la dogmática, de la fe. La moral, todo lo que hay que hacer, y son tantas las cosas que hay que hacer, tantas las obras buenas que hay que hacer, pero son como aplicaciones prácticas de todo lo que se enseña, de la fe. Ordinariamente cuando decimos fe, decimos lo que se enseña. Tal vez podríamos cambiar un poco el concepto. No es solo lo que se enseña, sino es también lo que se hace. Porque lo que se hace es la aplicación de lo que se cree. Entonces la pregunta, la respuesta directa es no, no está en el dogma tantas cosas que nosotros hacemos. No está en el dogma. Pero está en la aplicación, una de las tantas aplicaciones del dogma. Sí, es un poco no fácil porque las palabras se cruzan. Porque nosotros hasta ahora, por fe, hemos entendido lo que creemos. En ese sentido, nosotros creemos los dogmas, que son unos 15. Sin embargo, aquí estamos diciendo que la fe exige, la fe es verdadera fe cuando hace obras de bien. Entonces ya nos pasamos a la moral. Entonces, en ese sentido, sí, muchas de las cosas que hacemos son aplicaciones, son concretizaciones de lo que creemos, entendido la dogmática. Pero tal vez cuando pensamos en la fe, tenemos ya que cambiar el sentido que le damos. Hasta ahora le dábamos el sentido de solo lo que se cree y que queda aquí en la cabeza. Mientras que ahora estamos sugiriendo que inmediatamente cuando dices fe, dices también una fe que hace obras buenas. Entonces, una fe que está en el medio y que agarra la dogmática y la moral. En ese sentido, la respuesta a la pregunta es, no todo lo que se cree, no todo lo que hacemos viene de la obligación de creer. Sin embargo, la fe abarca las dos ramas de la teología, del camino
de conocimiento de Dios, la dogmática y la moral. La fe está en medio y abarca las dos ramas. Tal vez esto hace entender mejor la pregunta que tú quieres hacer, ¿verdad? Eso hace entender mejor, como quien dice, ¿verdad? Claro, no todo lo que hago es dogma, pero es una aplicación del dogma. Que yo vaya a la misa todos los domingos no es dogma, pero es una aplicación del dogma que tú crees en la Eucaristía. Y entonces tendrá que participar en la Eucaristía, porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Todas las veces que lo repiten, yo estaré metido allí. Y el que come mi carne y mi sangre y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Está en la dogmática. Pero luego la aplicación de esta dogmática es que tú vayas a la misa todos los domingos, que hagas la comunión, etc. Yo creo que hasta a este punto han entendido. Y si no han entendido, paciencia, porque mejor que así no puedo. ¿Está bien? All right. Porfirio levantó la mano. Porfirio, dime. Ay, buenas noches. Buenas noches. Ahorita que estaba hablando de quién es el autor de la Biblia Sí. y mencionó que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Nosotros autor divino. creemos en la Biblia. Sin embargo, en algún momento a mí me pasó donde yo no creía en la Biblia. Y actualmente hay muchos que no creen en la Biblia y a veces necesitan una explicación como un argumento de poderle comprobar que realmente la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Ya. La pregunta es, ¿habrá criterios o algún documento donde ya, digamos, se ha hecho algún estudio o análisis sobre cómo demostrar que la Biblia efectivamente es inspiración del Espíritu Santo? Claro, claro que hay. Solo que lo primero es sentémonos y empecemos a estudiar. Y eso, yo he estudiado 4 años la teología para poder llegar a decir lo que estoy diciendo. Claro. Y con todas las bases. Naturalmente uno que apenas ha abierto la Biblia y ha encontrado, pero aquí dice así, pero ¿dónde? Quiere ya saber todos los 4 años, es difícil. Y los estudiosos de la Biblia, 10 años tienen que estudiar después de 4 años de teología, porque es complicada la cosa. Algo hemos visto de lo complicado que es. El autor humano conlleva la convergencia de cientos de científicos que cada uno aporta las pruebas de lo que se está diciendo. Por lo tanto, yo lo primero que diría, esto exige un estudio. Y entonces empiece a estudiar. Hay libros, y hay todo lo que usted está buscando. Yo solamente aquí puedo decir, sí que hay pruebas que el libro es inspirado. Cuando Jesús dice que en Lucas 24, 27, que toda la Biblia habla de él, y de él, ¿quién puede conocer a Cristo? Solo el Espíritu Santo. Porque los otros autores no conocen a Cristo. Podrán conocer lo exterior, pero dentro la verdad que él tiene
y la realidad de ser hombre Dios, no lo pueden saber. Solo Jesús sabe. Yo y el Padre somos uno. Y nuestra fe es en Jesús. Nosotros creemos que Jesús dice la verdad. Creemos que no engaña. 3. Entonces, le tenemos confianza y nos ponemos en sus manos. Esta es la fe. Sobre todo el tercer paso. Primer paso. Creo que Jesús ha existido. Y esto tendrá que estudiar. Porque encuentra mucha gente que te dice, ¿quién sabe si existió? La gente superficial. Pero entonces va a estudiar. ¿Qué significa creer que un personaje ha existido hace 2000 años? Hay toda una ciencia para decir eso. Para decir si sí o si no. Pero si tú no quieres saber nada de eso, no quieres estudiar nada de eso y quieres hacerle caso al primero que viene y que no ha estudiado nada, ¿qué vamos a hacer? Ahí nos quedamos. Entonces, la fe es precisamente 3 pasos. Primero, creo que Dios existe. En este caso, creo que Jesús ha existido. Y en esto hay toda una ciencia que te asegura que Cristo no es un fantasma y que no es un invento. Es un personaje muy histórico, el más histórico de todos los personajes de ese tiempo. Y el Evangelio dice, siendo Poncio Pilato, pretor, gobernador de Palestina, etc. Y ahí uno que conoce la historia romana, que vaya a ver quién era Poncio Pilato y cuándo fue gobernador de Palestina. Y se encuentra que es el mismo tiempo en que el evangelista dice que la pasión ocurrió cuando Poncio Pilato era. Pero de eso son cientos de pruebas. Pero si uno no estudia y no tiene confianza en los estudiosos, no va por ningún lado. No va por ningún lado, simplemente que se siente y que siga viviendo como crea. ¿Verdad? Porque la cosa es delicada. Jesús reprochó a Santo Tomás. ¿Por qué lo reprochó? Tomás, tú crees porque has visto, pero tú tenías que creer cuando tus compañeros te decían que me habían visto. Porque tú sabes quiénes son los compañeros. Sabe que son personas serias. Sabe que son personas creíbles. Sabe que son confiables. Y entonces, ¿por qué no les creíste? Y lo reprocha. Y dice, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Eso no significa creer a la loca como un loquito. Porque la razón es la puerta de entrada a la fe. Y aquí hay que cambiar la idea que teníamos, que era que la razón era contraria a la fe. No, la razón es colaboración con la fe, no contradicción. Es la entrada a la fe. Por eso, ¿por qué? Tienes que usar la razón para saber si Cristo existió o no. Y eso te lo dice la ciencia. Si tú no crees a la ciencia, entonces cállate y no hacemos nada. ¿Verdad? Claro. Creo que Cristo existió. Luego, si la ciencia te dice que existió, ve a ver lo que dijo y cómo vivió. Porque las cosas son serias. Entonces, no encuentra por ningún lado a alguien que hace el loquito y lo mata. No, ve a ver qué decía y por qué lo mataron. Estudia y a ver qué tipo de ser humano es ese.
Y cuando has leído el Evangelio, tú sabrás que tendrás que hacerte 3 preguntas. Ese Señor que está en estos libros que se llaman Evangelios, o es un loco que no sabe lo que dice cualquier cosa. Segundo, o es un bandido que sabe bien lo que dice, pero para que tener fama la humanidad, dice cosas que le hagan tener fama. Un bandido, un delincuente, un delincuente. Bueno, tendrá que examinar y honestamente decir si ese personaje, Jesús, es un loco o es un delincuente. Honestamente. No lo digas así nomás. Estudia, reflexiona y al final tendrá que decirme o es un loco o es un delincuente. Si tú dices, en realidad, que era un loco, es difícil decirlo. Que era un delincuente, menos todavía. Bien, entonces hay una tercera respuesta. ¿Es cierto lo que dijo? Y entonces, ¿es cierto que existió? ¿Es cierto lo que dijo? Tercero, aquí es la fe, el acto de fe. O me abandono en sus manos o me lavo las manos y me voy. Lo que vi no sirve, me voy. No tengo ganas de hacer lo que dice este Señor. No tengo ganas. Me voy. Ese es el acto de fe. El acto de fe dice, existe, dice la verdad, entonces me pongo en sus manos y voy a hacer lo que Él dice. Solamente Él tiene palabra de vida eterna, dice San Pedro. Ese es el acto de fe. Después de haber razonado, escuchado la ciencia, tengo que hacer un acto de libertad. O lo hago o no lo hago. Eso es lo serio de la fe. Es un acto de libertad, por cierto, muy razonable. La razón te ha llevado a eso, pero tú, con tu libertad, escoge ya no pensar más en estas cosas y seguir la vida tuya como siempre y que no me molesten más con estas cosas. Bueno, entonces no has llegado al acto de fe. A lo mejor has dicho que no era ni loco ni delincuente, pero no has llegado al acto de fe. No te has puesto en sus manos, siguiéndole. Bien, eres un pobre ser humano que no cree. Mucha gente dice, quisiera tener la fe que tiene usted. Yo no la tengo. Hay que hacer un examen, hay que ver cuánto usted estudió, cuánto usted hizo las primeras 2. ¿Cuánto usted hizo? Porque si usted agarra la fe con decir, yo me pongo en sus manos, no tiene raíces. No tiene raíces. Te pone en sus manos y en manos de quién. Y entonces dice que cree también para callar a su mamá o para no decir cosas delante de un grupo que cree, en fin. Pero un acto de fe después de haber reflexionado que la razón te dice, mira, si tú dices sí a esto, no estás contradiciéndote. Estás haciendo una consecuencia lógica. La razón te dice, si tú dices, te pone en sus manos, está sacando una conclusión lógica. Eres una persona digna. Si tú con tu libertad dices que no, eres libre de hacer como si esto no tocara tu vida. Eres libre.
Sí, ahora sí. Ahora se ha entendido algo. Sí, Rey, Ven, por me fin. queda claro la explicación. Muchas gracias, Rey. Chao. Eso, la explicación es importante. Las preguntas son importantes, porque especialmente para mí, que estoy hecho así, que me provocan las preguntas y saco cosas mejores de las que sé, ¿verdad? Como esta vez me doy cuenta que he dicho tantas cosas que de verdad ayudan a entender mejor. Bien, le voy a dar Gracias, la bendición. Gracias, Rey. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre Amén. su rostro y tenga misericordia de Amén. ustedes. Amén. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao.